Componentes electrónicos del computador. Es sumamente importante para todo estudiante del área de la informática conocer el funcionamiento de una computadora. Esto incluye analizar de lo general a lo particular y estudiar las funciones de cada componente que conforman una computadora. En este video presentaremos una síntesis que nos ayudará a comprender individualmente las características de cada componente de la computadora, de forma tal que analicemos su evolución, sus funciones, la interacción y la compatibilidad con otros componentes y en algunos casos su vigencia actual y modelos en el mercado actual. El primer componente que vamos a ver es el procesador, también llamada Unidad Central de Proceso, UCP, o por sus siglas en inglés Central Process Unit, CPU. Es el componente principal de una computadora. Físicamente está compuesto por millones de elementos electrónicos llamados transistores integrados en una placa de silicio. Es un circuito integrado que puede tener varios tamaños dependiendo del tipo de máquina o dispositivo donde se vaya a colocar, ya sean computadoras, electrodomésticos, teléfonos móviles, consolas de videojuegos, etc. Su función: dirigir y controlar todos los componentes. Se encarga de llevar a cabo todas las operaciones matemáticas y lógicas en un corto periodo de tiempo y además decodifica y ejecuta las instrucciones de los programas cargados en la memoria RAM. Un CPU o procesador está compuesto o formado de tres partes principales: una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y una zona de registros o de almacenamiento. La unidad de control se encarga de recibir e interpretar las instrucciones que se van a ejecutar. La unidad aritmético-lógica tiene la función de la ejecución de un conjunto de operaciones lógicas y aritméticas que se llevan a cabo dentro de la computadora. Y la zona de registro o almacenamiento es una unidad de memoria donde se almacenan los registros de palabra y el registro de dirección. Un procesador o CPU tiene muchas características a tomar en cuenta y son de suma importancia, entre ellas el tamaño de la memoria caché. En la memoria caché se almacenan las últimas instrucciones procesadas y las futuras a procesar junto con sus datos. Otra característica a tomar es la velocidad interna del procesador. La velocidad interna determina el ritmo de ejecución de las instrucciones que se realizan en la computadora y se miden en hercios y sus múltiplos, megahercios. Otra característica a tomar en cuenta es la alimentación o voltaje. A mayor voltaje, mayor frecuencia de funcionamiento del procesador, pero también mayor calor disipado y mayor consumo de energía. En el mercado global existen muchas marcas, muchas empresas fabricantes de procesadores. Entre ellas vamos a mencionar a Intel, AMD, IBM, Tesla, Sunway y existen muchas más. Pero vamos a hablar de las dos empresas mejor posicionadas en el mercado y que compiten día a día por el liderato. Estas son Intel y AMD. Intel es un fabricante de procesadores que tiene una gran alianza con Microsoft, que es la creadora de Windows. Además tiene gama de procesadores para todo tipo de dispositivos, computadoras, celulares, videojuegos. AMD tiene el objetivo principal de diseñar procesadores para oficinas y para gamers. Por otro lado, IBM diseña y construye procesadores de alta gama para soluciones industriales y empresariales. El siguiente componente que estudiaremos es la tarjeta madre. La tarjeta madre es también llamada placa base o mainboard, placa madre o motherboard,
es uno de los elementos principales de una computadora. Principales porque tiene la función de integrar o conectar todos los componentes de una computadora básica. Físicamente se trata de una tarjeta o un circuito impreso, a los cuales se le conectan diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella, como el microprocesador o el procesador o CPU, la memoria RAM, las tarjetas como la tarjeta de video, la tarjeta de audio, la tarjeta de red, los diversos chips de control como el de la BIOS, que permiten realizar las funciones básicas de una computadora. Existen estándares para la fabricación y diseño de placas madres o motherboard que determinan en cierta forma factores de forma para unificar criterios. El factor de forma de una placa determina el tamaño, la orientación de la placa con respecto a la caja, el tipo de fuente de alimentación que necesita y determina la colocación de los conectores para los distintos periféricos que se pueden conectar a dicha placa. Entre los más populares y más utilizados se encuentran el factor de forma ATX, que también se amplía o disminuye en tamaño, como el EATX, como el micro ATX y el mini ITX. Factores de forma como el mini ITX, nano ITX, pico ITX y móvil ITX fueron diseñados por VIA Technologies. Son las placas más pequeñas que existen en el mercado actual. Todas son compatibles con el estándar ATX, por lo que permite una conexión de componentes diseñados para cualquier otro ordenador o computadora, y su refrigeración suele ser mediante dispositivos pasivos. Una placa madre o un motherboard o placa base está conformada por diversos componentes. Entre los principales podemos mencionar el zócalo del microprocesador, que es un conector en el cual se inserta el microprocesador o el CPU. Existen distintos tipos de zócales, entre los más comunes el SIF, que es un tipo de zócalo en el cual el procesador se inserta y se retira sin necesidad de hacer presión. El LGA, que es un tipo de zócalo en donde los pines están en la placa base en lugar de estar en el procesador. Actualmente en el mercado existen diversos tipos de zócalos según las marcas o modelos. Para Intel existen zócalos llamados o numerados 1366, 1156 o el 1155. Para AMD existen zócalos llamados AM3, AMD, AM4. Otro componente de la placa base son las ranuras de memoria, que son los espacios donde se conectan o donde se instalan las memorias principales de la computadora, hablando de la memoria RAM. Otro componente es el chipset, que es un conjunto de chips que se encarga de controlar muchas de las funciones que se llevan a cabo dentro de una computadora, como por ejemplo la transferencia de datos entre la memoria, el CPU y los dispositivos periféricos que se conectan a la computadora. Otro componente es la BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida, el cual permite que el sistema se comunique con los dispositivos durante el proceso de arranque de la computadora. La ranura de expansión o slot, que son las ranuras donde se introducen las tarjetas de expansión, entre ellas la PCI y ranuras como la PCI Express también. En esta ranura se colocan o se insertan distintas tarjetas que se dedican a una función específica dentro de las computadoras, como la tarjeta de video, que se utiliza para conectar monitores y distintos dispositivos gráficos como de salida.
Las PCI, que son ranuras que aparecieron en la década de los 90 y que fueron reemplazadas posteriormente por las PCI Express, que es una tecnología desarrollada por la empresa Intel que transmite datos en serie y que permite también una velocidad más alta de transmisión de datos, llegando incluso hasta los 5 GB por segundo. Otro componente de la tarjeta madre es la batería, y por gracias a ella se puede almacenar la configuración del sistema que se usa durante la secuencia de arranque de la computadora, como la fecha, la hora, el password y otros parámetros que utiliza la BIOS.